El senador David Monreal Ávila. Con el permiso de la presidencia, en el 2006 la Administración Federal tomó la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Esto se llevó a cabo sin tener una estrategia definida en materia de seguridad y los resultados fueron catastróficos. Más de 121,000 homicidios dolosos, incremento de la violencia, violación a los derechos humanos, el consumo de drogas entre los jóvenes se expandió más rápido y ante tal panorama, en el año 2012, durante su primera visita al heroico Colegio Militar como presidente de la República, Enrique Peña Nieto prometió el regreso gradual de militares y marinos a los cuarteles con la implementación de una nueva política de seguridad. Nada de eso ocurrió. La política de seguridad fue un fracaso. Empoderaron a la Secretaría de Gobernación al atribuirle facultades en materia de seguridad pública, crearon la Gendarmería, la cual ha brillado por su opacidad y siguen manteniendo a las Fuerzas Armadas en la calle. A casi un año de que termine la actual Administración Federal, se plantea regular el quehacer de las Fuerzas Armadas. Es decir, primero prometen que regresarán a sus cuarteles y después desean aprobar una ley que garantice la permanencia del Ejército y Marina en las calles. Así de contradictorio y difuso ha sido el gobierno de la República. Del análisis de la Ley de Seguridad Interior es fácil identificar la gran ambigüedad que existe, la cual provocaría confusión y daría pie para que las Fuerzas Armadas actúen con discrecionalidad y sus actos sean justificados jurídicamente. La ley no contempla límite alguno en el quehacer de las Fuerzas Armadas, pero sí garantiza que las acciones de seguridad interior serán llevadas a cabo con su organización, medios y adiestramiento. Casos como Tlatlaya, del Estado de México, como el Palmarito en Puebla, ilustran de sobremanera el actuar de las Fuerzas Armadas. Es claro que su entrenamiento no es para prevenir los delitos, sino para realizar acciones bélicas. Resulta llamativo que las Fuerzas Armadas no sustituirán las civiles, pero estas últimas sí estarán a su disposición ante amenazas a la seguridad interior. Contrario a esta propuesta, se debería atender la deficiencia de las policías estatales y municipales, quienes no cuentan con el entrenamiento necesario para hacer frente a dichos delitos. Por tal razón, no es viable la subordinación de las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas. Otro tema relevante es que las autoridades deberán preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes, es decir, por los protocolos que señalen las Fuerzas Armadas y no según el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Cabe mencionar que dentro de la guerra contra el crimen organizado, la Comisión de los Derechos Humanos ha recibido aproximadamente 10,000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército y determinó más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Tan solo en el 2016 se reportaron 439 denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional
y 258 contra la Secretaría de Marina. Asimismo, dio cuenta que 216 fueron por tortura, 28 por privación de la vida y 15 por desaparición forzada, lo que representó en los casos de tortura y desaparición forzada un incremento del 332% y del 36.3% respectivamente en comparación con el 2015. Los datos mencionados hablan por sí mismos. Por lo que respecta al artículo 8, la Ley de Seguridad Interior ordena que las movilizaciones que tengan motivo político electoral no serán consideradas como amenazas de la seguridad interior. Lo anterior deja la puerta abierta para que las protestas sociales y libertad de expresión puedan ser consideradas como un riesgo a la seguridad interior. Por tal razón, las Fuerzas Armadas podrían intervenir en la disolución de dichas manifestaciones. Finalmente, no se contempla recurso alguno de transparencia, rendición de cuenta o contrapeso del Poder Legislativo. Únicamente se limitan a rendir un informe al Ejecutivo Federal, es decir, no se evaluarán los resultados de la declaratoria a la seguridad interior, mucho menos se conocerán los protocolos de actuación, pues serán considerados como información clasificada. Lo anterior contradice lo estipulado en el párrafo segundo, artículo 6 de la Constitución Federal. Para concluir, la Ley de Seguridad Interior no solo es contraria a varios artículos de la Constitución Federal y violatoria de derechos humanos, sino que también deja en desprotección a las propias Fuerzas Armadas al mandarlas a realizar acciones que no les corresponden, situación que le provocará mayor desgaste y con esto la pérdida de credibilidad. El sacar al ejército a las calles no resolverá el problema. Llevamos 10 años con esta práctica y lo único que ha provocado son más daños, más violencia, más inseguridad, más muerte. Lo digo con conocimiento de causa. En Fresnillo, Zacatecas, municipio al que pertenezco, es rutinario observar a elementos castrenses realizando operativos en patrullas de la Policía Municipal y que al día de hoy este municipio es considerado a nivel nacional como uno de los 5 municipios más inseguros y más violentos para vivir. No se puede seguir con esta política de militarización, pues de poco sirve capturar o ejecutar a los líderes del crimen organizado si no se atiende de fondo sus redes de poder y sus recursos económicos. Asimismo, es primordial contar con instituciones de seguridad pública confiables y bien capacitadas. Se deben de atender las recomendaciones de los especialistas en la materia, como son la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales que en los últimos días han manifestado su rechazo a esta ley. Pues de no ser así, lo único que se llevó a cabo ahora fue un monólogo, puesto que las comisiones se limitaron a escuchar sin realizar algún cambio a la minuta. Por tal razón, mi voto será en contra del presente dictamen, pues no puedo ser parte de la barbarie que están por cometer. Ningún Estado democrático apuesta a la militarización de su país para garantizar la paz, la vida y la seguridad de sus habitantes. Es cuanto, señor presidente. Menos, senador.